Hola, el día de hoy vamos a trabajar en la materia de español en nuestro libro página 121, actividad 2, imaginamos historias. Lo primero que tenemos que hacer nos dice, escribe de qué tratará tu cuento. Vamos a elaborar un cuento, ¿ok? Pero tenemos que partir de primero imaginar o pensar de qué queremos que trate nuestro cuento. Yo te voy a poner el ejemplo aquí de lo que yo quiero hacer en mi historia. Y es que quiero que trate de un gusano que no caminaba bien y se convierte en una mariposa con la ayuda de un hada. Eso es lo que yo quiero que trate mi cuento. Pero antes de que yo vaya a escribir mi cuento, lo primero que tengo que pensar es en los elementos que deben de aparecer en mi cuento. ¿Dónde quiero que ocurra todo el suceso? Aquí lo vamos a colocar. Lugar donde ocurre. Bueno, yo quiero que ocurra en la naturaleza, o sea, al aire libre, no quiero un lugar en específico, pero si tú dices, bueno, yo quiero que ocurra en un bosque, en una casa fantasma, en el mar, en las nubes, en las montañas, tú puedes elegir el lugar en donde se va a desarrollar tu historia. Después tenemos que colocar los personajes que tú quieres utilizar. Y yo quiero que aparezcan nada más dos personajes. El gusano, que es mi personaje principal, y el hada, que yo quiero que sea el hada que ayude a que se convierta en una mariposa. Pero aquí tengo que poner problema del personaje principal. Mi personaje principal es el gusano, ¿ok? No es el hada. El hada le va a ayudar al gusano. ¿Y cuál es el problema del gusano? Que no camina bien y se quiere convertir en mariposa. Entonces, ese va a ser el problema principal que se enfrenta a mi gusano. Y yo aquí voy a escribir el problema por el cual quiero que se enfrente. Y quedaría así. Es un gusano torpe que no camina bien. ¿Qué objetos o amigos que lo ayudan? ¿Qué objetos y amigos yo quiero que le ayuden a mi gusano? Bueno, pues ya acá arriba había puesto que quería que le ayudara a quién? Un hada. Y es el nombre que yo voy a colocar ahí. Si tú dices, bueno, yo quiero que le ayude algún objeto, tú lo puedes colocar. No tiene que ser específicamente una persona. Ahora te voy a leer cómo quedó mi cuento con los elementos que yo elegí. Le puse como título El gran milagro. Había una vez un gusano que se llamaba Nano. Nano era un gusano muy torpe, caminaba despacio, se tropezaba en todas las piedras y siempre se caía. Aquí yo ya puse el problema, ¿verdad? ¿Te acuerdas que yo dije que mi problema quería que fuera un gusano torpe que siempre batallaba para caminar? Bueno, aquí yo ya lo expliqué un poco más. Un día, cuando llegó el otoño, una gran nube cubrió rápidamente el cielo y una gran tormenta cayó. Nano salió corriendo para irse a su casa, pero acabó cayendo y haciéndose mucho daño. Nano se agarró a una hoja y empezó a llorar. Ya en casa por la noche, una gran luz empezó a brillar en su habitación. De repente, la luz se transformó en una bonita hada. Asustado, Nano preguntó, ¿quién eres? Y el hada le dijo, soy un hada y me llamo Naturaleza. He venido a decirte que cuando llegue la primavera ocurrirá un milagro. El tiempo pasó y llegó el invierno. Durante el frío, los gusanos suelen tejer un hilo alrededor de su cuerpo hasta formar un capullo, una casa en la que se quedan encerrados y abrigados del invierno. Llegó la primavera y todo se vistió de verde y de flores de muchos colores. Tras haber estado dormido todo el invierno en su capullo, Nano se despertó y el capullo se derritió. Nano se había curado y se transformó en una hermosa mariposa feliz. Tenía alas multicolores que se movían y le permitían volar. Ese era el milagro. Entonces, si te diste cuenta, yo involucré a el hada aquí y le puse como nombre
naturaleza, ¿verdad? Acá yo le puse un nombre que se llamaba naturaleza. Después pasa el nudo, que es toda la problemática, llegó el invierno, después el gusanito se fue a su casa, que su casa en sí era un capullo, y al final cuando acabó el invierno, que llegó la primavera, se convirtió en una mariposa y ya no más volvió a ser el gusano torpe que se caía con las piedras que mencioné al inicio. Al inicio mencioné que era muy torpe, que como se tenía que arrastrar, pues no podía caminar bien. Entonces ocurrió el milagro de que se convirtió en una mariposa que podía volar. Ahora, lo que tú vas a hacer es escribirme en 5 renglones en tu cuaderno más específico de qué tratará tu cuento. Le vas a poner de qué tratará mi cuento y acuérdate que en el libro pusimos una parte, pero aquí en tu cuaderno me vas a especificar más detalladamente. Por ejemplo, yo en mi cuento no agregué que quería que el hada se llamara naturaleza. Entonces aquí me puedes redactar, por ejemplo, yo pondría, quiero que sea de un gusano que es muy torpe, que se tropieza en las piedras, que después llegue un hada que se llama naturaleza y lo salve y le diga que ocurrirá un gran milagro. ¿Ok? Entonces yo aquí ya lo detallé un poco más. Es lo mismo, no vas a hacer el cuento. Lo único que vas a hacer es detallar lo que va a tratar tu cuento en 5 renglones o más.